la niñez, desde la manera en que quise como tapar los vacíos que tenía o las carencias que tuve en mi niñez, cómo lo tapé, con qué lo tapé y cómo yo me protegí o creí que era la manera de no verme vulnerable ante la gente. El quererme proteger y cuidar de los demás, eso lo cambiaría. No queriendo... Tenía la necesidad de amor, de niño, de como la atención de mis papás, que no estuvieron por los trabajos, por X cosas, y mi manera de protegerme fue ser muy solitario. No abrirme con la gente, no contarles lo que sentía, no desahogarme. Si quería llorar, a mí ni siquiera me dejaban llorar. Era que no te puedes quejar, no puedes llorar, tienes que salir adelante solo y tienes que ver la manera, pero nunca rendirte. ¿Y qué fue lo que hice yo? Pues si tenía ganas de llorar, si decía ya no puedo, o quería pedir ayuda, ¿qué es lo que tenía que hacer? No, pues buscarlo por mí mismo, de la manera que fuera o con la gente que fuera, pero no demostrando que estaba débil. Siempre tenía que demostrar que estaba fuerte, así fuera algo peligroso, yo sentí que no tenía miedo o que no me iba a pasar nada, cuando a lo mejor sí, pero yo sentía que eso era la vida, que tenías que arriesgarte sin importar lo que pudiera pasar. A mi papá biológico lo conocí primero que nada después del retiro que tuvimos y indagaciones de mi prometida, de oye, no tienes curiosidad por conocerlo, mira que pues no sabes cómo está, si va a estar bien, si no. Yo al principio estaba negado, dije no, ¿por qué? Pues si a él no me le importó, a mí no me va a importar, no lo tengo por buscar. Pero indagando y preguntando a mi mamá, me platican que sí lo conocí, que sí viví cosas con él, pero tengo muy bajos recuerdos de eso, que hayan sido a los 4 años. Fue por una llamada que hice cuando me consiguieron su número, se sorprendió, nos citamos, fui a visitarlo al pueblo donde él vive y de alguna manera sí fue como que algo incómodo, impactante, tenía de todo, pero a final de cuentas, carencias o no que haya tenido yo de niño por esas situaciones, me di cuenta que Dios siempre las estuvo llenando, siempre hizo a la gente que necesitaba y lo que necesitaba, siempre me lo ha dado. Sí puedo volver a creer en el amor, porque yo confundía lo que era el amor con dioses falsos, con cosas falsas, que podría ser el dinero, que podría ser reuniones, fiestas, que a final de cuentas cuando se acaba la fiesta, cuando se te acaba el dinero, lo único que te queda es el amor, y el amor te lo da incondicionalmente familia, amigos de verdad, gente que te quiere, que no lo puedes comprar o no lo puedes encontrar en otro lado más que en algo sincero. Sí, me pasaron dos veces. Antes que iba a otra iglesia cristiana, llegué por lo mismo, por la muerte de mi tía abuela, que fue como mi mamá. De ahí me acerqué a otro estado de ánimo de uno mismo. La muerte se te va, dice, se me fue mi mamá. Y yo decía, ¿por qué la lastimaste tanto? ¿Por qué le hiciste sufrir? ¿Por qué me la quitaste? Si ella fue tan dedicada a ti, si te amaba tanto, ¿por qué le hiciste sufrir? Y de ahí yo entré en un rencor de que yo ya conocía a Dios bien, me había bautizado, había hecho muchas cosas, y por esa muerte, algo que se me fue, ya no quería creer. Pero después vino otro bajón que yo ya le dije a Dios, ya no puedo, me siento muy estresado todos los días, no encuentro la salida. Dame por favor la felicidad, dime qué es lo que necesito. Y Él hizo un cambio de nuevo en mi vida, donde me quitó todo lo que vino siendo económicamente, fiestas, incluso hasta en salud.
me dio algunas enfermedades para yo valorar lo que es la salud y lo que es la familia. Quiénes están para ti realmente en las circunstancias más difíciles que se te puedan presentar en la vida. De ahí fue cuando conocí a mi prometida, y ella, sin juzgarme, sin exponerme como a estás mal, estás haciendo cosas mal, solamente me escuchaba. Y ese simple hecho de escucharme hacía que yo me pudiera desahogar. Que yo con ningún amigo podía hacer eso, desahogarme de esa manera, porque pensaba que me iban a criticar, me iban a decir, eres débil, que cursi, que no sé, llorón puede ser. Y con ella tuve la confianza. No me juzgó, no me criticó, al contrario, me escuchó. Y yo solo me abrí a decirle, yo sé que en Dios estaba lo que necesitaba, que Dios es quien te va a sostener siempre, va a ser tu mayor pilar. Primero que nada, que lean la Biblia, que se acerquen a un pastor, a un líder, para que los pueda guiar. Siempre nos dejamos engañar por amigos o gente que han fracasado en sus matrimonios, que han fracasado en cosas en la vida, pero ha sido a lo mejor porque no tuvieron la mejor guía o no hicieron las cosas como se deberían de haber hecho. Mientras tú hagas las cosas como te lo manda la Biblia, las cosas salen bien. Mientras estés acercado a Dios, mientras lo tengas en tu corazón y lo escuches, hagas las cosas como a Él le gustan, siempre van a salir bien. Los amo muchísimo, que a pesar de mi carácter, de mi forma de ser, del ser tan cerrado y que me cuesta con ellos más que nada ser afectivo, ser amoroso o demostrárselos que los amo de verdad y que estoy agradecido con ellos, aunque a veces uno como hijo siempre cree que lo merece todo. Yo creo que no sabría qué decirle, pero estoy agradecido como se dieron las cosas, porque al haber dejado ese espacio, llegó una persona que era la adecuada para mí, que Dios fue quien quería que me educara y me guiara por la vida. Y creo que por eso, ahora que lo conocí, que Él me platicó cómo era, fue lo mejor. Creo que fue una mejor guía mi papá que mi padre biológico. Y por eso yo creo que Dios por algo hace las cosas, aunque nosotros no lo veamos así. Él hace las cosas de la mejor manera para nuestro bien, para que sea lo mejor para nosotros. Muchas gracias. Hola chicos y chicas, desde este lado de la pantalla te saluda Andrea y yo estoy aquí para hacerte una invitación muy importante para ti que formas parte del ministerio más hermoso y más divertido del CENTI, que es el CENTI Kids. Te invito a que te conectes los viernes en punto a las 6 p.m. por medio de la plataforma de Teams a nuestras reuniones virtuales. Sería un honor y sería súper padre que pudieras acompañarnos y estuvieras conectado, pues para que conviviéramos los amigos. Va a ser un tiempo muy especial, pues sobre todo para acompañarnos, para platicar, para divertirnos y para aprender. Este mes en particular tenemos un tema súper interesante que se llama ganar las batallas espirituales. El Señor nos enseña cómo podemos ganarlas, así que si tú quieres aprender cómo ganar una batalla espiritual, te invito a que te conectes los viernes en punto de las 6 p.m. por medio de la plataforma de Teams. Espero verte ahí conectado. No faltes. ¡Nos vemos!
Muy buenas tardes, mujeres bellas, y pues qué alegría verlas el día de hoy, y a ti y a todas las mujeres que alguna vez han sentido el deseo de controlar, o sea, casi todas. Sé que este tema te va a caer como anillo al dedo y espero en el Señor que sea de mucho aprendizaje para tomar estos 5 principios de vida. No es una receta, son 5 principios de vida para vivir el plan que Dios quiere para nosotras, que es un plan de bienestar, como lo veíamos hace 8 días. Estudiábamos que el origen real y la raíz de la ansiedad, de la ira, en su gran mayoría tiene que ver con un tema de control. Así que hoy vamos a ver estos 5 principios a la luz del caso de Sara, la esposa de Abraham. Como vemos en Génesis 16, yo te invito a que me acompañes a leer Génesis 16 del 1 al 6. Vamos a tratar esta historia y la vamos a desfragmentar más adelante. Dice: ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dio hijo a Abraham. El Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió: mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final huyó. En este pasaje vamos a desglosarlo para ver de qué manera podemos salir de esta situación de control, ¿de acuerdo? En medio de esto, el tema de Agar es bastante complejo. Su sierva finalmente terminó pagando los platos rotos, pero también muy difícil la realidad de Sarai en ese entonces. ¿Por qué? Porque la realidad es que tener un hijo, y en particular un varón, representaba todo. En esa época representaba un patrimonio, representaba pues heredar el apellido, todo. Porque cuando tenían varones, normalmente ellos se casaban y vivían junto a la familia de origen para ir acrecentando los clanes. Entonces Abraham queda un poco confundido, y Sarai también. Ella decía: pues es que Dios no nos dejó tener hijos. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que hemos construido y con todo lo que hemos trabajado? Si no, al final esto se va a perder, lo vamos a tener que dejar en manos de alguien que quizás no valore el esfuerzo. Esta es la situación, más lo que quizás ella se sentía un poco humillada, porque no estamos hablando de una mujer que no haya intentado quedar embarazada. Ella sí intentó quedar embarazada, y pues aparte de eso ya tenía una edad avanzada. Ya no tenía su periodo normal, así que se le había cerrado completamente la puerta, humanamente hablando. Y pues frente al deseo de ser madre, creo que nos encontramos con muchos casos en la Biblia, algo que es tan difícil de controlar, algo que está tan ajeno a nuestra vida, pero pues en realidad no tener hijos en ese entonces era una verdadera humillación. Así se sentía la mujer, se sentía humillada. Así que bueno, yo quisiera ir al punto, y es respecto del primer principio. Esta realidad de Sara es como la realidad de muchas mujeres, no solo las que no pueden tener hijos, sino hablamos de la esterilidad en el matrimonio, la esterilidad frente a los hijos, porque quizás tú dirás: pues mis hijos ya están en el terreno de la drogadicción, están en malos pasos, quizás tengo un hijo en la cárcel, quizás tengo una hija de la cual no sé nada, y en fin, un sinnúmero de situaciones en las cuales la realidad pesa mucho. Entonces, frente a esto, ¿qué podemos hacer? Belladina, compártenos acerca de este primer principio.
Sí, claro que sí. En esta ocasión a mí me toca hablarles del primer principio, que es nuestra realidad, no es nuestra verdad. O sea que la realidad versus verdad. Pues como estaba comentando la líder Paola, Sara era una mujer de 90 años, ya grande, ya sin esperanza realmente de tener esa promesa. Habían pasado una década prácticamente y ella no veía venir esa promesa. Para colmo, Abraham tenía una fe inquebrantable y él esperaba esa promesa. Dios le había prometido que tendría una descendencia grande, así como las estrellas del cielo. Imagínense, para Sara era una frustración ver que no llegaba esa promesa. De hecho podemos ver la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 15:4. Nos dice: luego vino el problema, la palabra de Jehová diciendo: no te heredaré sino un hijo tuyo que será el que heredará. Eso es la promesa que le dio Dios a Abraham. Y pues para Sara, imagínense, era muy humillante, vergonzoso ver que cada ocasión se retiraba su periodo y ella no quedaba embarazada. O sea, como comentaban, ella hizo lo posible por estar embarazada, pero creo que el problema de Sara era esa falta de fe y confianza en la promesa que Dios tenía para Abraham. Para Abraham era una noticia maravillosa y él sí era, obviamente se le conoce como el padre de la fe. Él tenía esa fe y esperanza en la promesa que Dios le había dado a él. Pero Sara, en esa ansiedad, en esa frustración que cada vez veía que no quedaba embarazada, inclusive que se retiró su periodo y no llegó ese bebé que ella esperaba. Entonces ahí para ella pienso que esa falta de fe no descansaba en la promesa del Señor. Y ella quiso como darle esa ayudadita. Sí, las mujeres tendemos a esa parte, a querer darle esa ayuda a Dios, que Dios no la necesita. Entonces ella realmente no esperaba en Dios. Ese es el problema que tenemos muchas veces las mujeres, que estamos en nuestras propias fuerzas. Muchas veces creo que la realidad que muchas veces estamos viviendo en los problemas, igual que si es un hijo con drogas, si es un esposo que a lo mejor no ha tomado su autoridad, o las situaciones familiares que día a día estamos viviendo, queremos nosotras, pero como mujeres inclusive, porque pues el tema es para nosotras como mujeres, resolver. O sea, no es por hacerlo en mala forma, sino realmente es porque Dios nos diseñó de una manera de dar amor, de entrega, de cuidar. Entonces lo hacemos en esa intención, y pienso que Sara quiso como ayudar a Dios, y en vez de esperar en él, obró en la parte de decir, bueno, concibe un hijo con Agar. Entonces después ella estaba frustrada, ansiosa, molesta, enojada quizás por todo lo que Agar le hacía. Sí. O sea, porque ya la humillaba, Agar humillaba a su señora. Entonces en esa parte pues igual creo que si nosotros esperamos y confiamos en Dios, podemos ver las promesas que Él tiene para cada una de nosotras. Entonces pues Dios no necesita que lo ayudemos, igual y pues descansar en esa promesa que Dios nos da. De hecho, Agar creo que pensaba en su momento que Dios estaba en contra, que no quería inclusive que ella concibiera, pero Dios tenía un plan perfecto para su vida. O sea, ya estaba predestinado desde que antes de la fundación del mundo inclusive. Igual podemos ver aquí lo que es en Génesis 16:2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. ¿Y qué pasaba? Después Sarai estaba quejándose. O sea, es culpa tuya. Inclusive culpamos a los demás de las situaciones que estamos viviendo hoy en día. No nos hacemos responsables precisamente porque queremos como controlar toda esa parte. Entonces realmente pues yo les invito en este principio que confiemos en Dios, que esperemos en Él, que dependamos totalmente de Él, porque Él tiene promesas para nosotros. Entonces pues ahora sí que descansemos en eso y no queremos como cambiar las cosas o querer controlar
todo a los hijos, al esposo, quitamos autoridad inclusive a las personas que están sobre, que Dios puso como autoridad. Entonces les invito a eso. Este es el primer principio que me tocó platicar. Hace unos días que hablábamos con Angelita, que es médico, y pues no, también Alma, tú estás como familiarizada. ¿Cómo es el útero de una mujer a los 90 años? Algo así, algo pues, o sea, imaginémonos cómo es. Me decía una doctora que es como una uva pasa, así. La probabilidad, o sea, humanamente hablando, de que quedara embarazada, pues era nula, versus, esa era su realidad, versus la verdad, que tiene que ver con lo que Dios directamente le había dicho a Abraham, que aunque era un hombre de fe, pero pues no era un superhombre, era un ser humano, que tenía fe en las promesas de Dios, pero pues escuchó a su esposa. Entonces, esto con base al primer principio, ¿verdad? Ahora, vámonos al segundo. El segundo, pues, tiene más que ver con qué pasa. ¿Qué pasa cuando Dios me habla, me da una promesa muy bonita y yo digo, ay, no, si eso está muy bonito, pero ¿qué tal que eso sea más bien para otra persona? ¿Será que a estas alturas, o será que con tantos problemas que yo tengo, será que esto sí puede ser para mí? Entonces, pues bueno, Adri, compártenos un poco de este segundo principio. Muy bien, bueno, Pau, lo que vemos aquí es que la visión que tenemos nosotros de Dios es la visión que tiene mucho que ver con la visión que nosotros tenemos de nosotros mismas de la vida, ¿no? O sea, aquí vemos como Sara tenía una visión muy fría, o sea, ella no creía en las promesas que Dios le estaba dando. Ella quería accionar, como dice Belladina, quería como poner su puño de tierrita para que las cosas se dieran, pero pues no confiaba en que Dios le tenía preparado un final más, mucho más dichoso del que ella misma podía generarse, ¿no? Entonces, mujer controladora, quería ella crear su propio final, su propio destino, ¿no? No confiaba en la mano de Dios. Entonces Dios lo que no quiere es que nosotros queramos tratar de hacer que las cosas sucedan, sino que Él espera que nosotros esperemos en Él, ¿no? Pero nuestra visión es dura, somos duras a la hora de confiar. Entonces eso lo podemos ver en Lamentaciones, como en Lamentaciones 3, del 7 al 8, cómo es así cuando nos sentimos que no podemos hacer las cosas como queremos, ¿verdad? Me cercó con un muro y no puedo escapar, me ató con pesadas cadenas, y a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones. Impidió mi paso con un muro de piedra. O sea, ¿cómo sentimos que Dios no está ahí? Porque queremos que las cosas sean como nosotros queremos, a la hora que queremos, como decimos. No confiamos en que Él está ahí. Y Él lo que hace es esperar a que nosotros nos enchufemos un poquito, como que estamos así medios tranquilos, y entonces cuando nos desenchufamos es cuando Él aprovecha para Él obrar, ¿sí? Pero necesitamos nosotros estar tranquilas, estar receptivas a lo que Él nos está ofreciendo, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de dos casos, de dos mamás, de cómo tomamos a veces las cosas cuando nos suceden. Una mamá perdió a su hijo en un accidente porque un borracho impactó su carro y el niño muere, ¿no? El muchacho. Y la señora toma todo ese enojo y se llena de ira contra Dios y lo enfrenta, ¿no? O sea, es un discurso que ella siempre tiene de ¿por qué Dios me lo quita? ¿Y por qué permitió que pasaran esas cosas? Y es mucho su enojo y no queda conforme con lograr que la persona que mata a su hijo en ese accidente tenga la cadena máxima en la cárcel, sino que sigue ella teniendo ese odio y ese resentimiento que al final del tiempo pues no te deja ser libre, estás encadenado a un sentimiento de frustración, de ira, ¿no? De que quisiste hacer las cosas como tú quisiste y las cosas no se dieron y te estás muy frustrado, muy enojado y tienes mucha ira. Y como hay el ejemplo de otra señora que pierde a su niña, una niña muy hermosa, por leucemia. La señora lo sufre mucho, llora, incluso cuando entierran a la niña, la señora quiere ir a la tumba y sacar el cuerpo de su niña y abrazarla. A lo mejor la señora al principio también estaba enojada contra Dios, pero ella entendió que le tenía que entregar todo ese dolor al Señor, que si la niña se había muerto por leucemia,
no había sido porque él quisiera arrebatársela, sino porque él le tenía preparadas cosas más bonitas a su vida, ¿no? Todo en esta vida, aunque no lo entendamos, sucede porque nuestro Señor así lo decide. Pero como queremos tener el control, nos toca vivir muy sufridamente. La señora que entrega todo su dolor al Señor vive feliz y se libera y está contenta y le da gracias a Dios por el tiempo que le prestó a su niña para estar con él, con ella. Ajá, y es pues esa diferencia entre cuando las cosas las queremos hacer a nuestro modo, casi siempre no va a ser así, ¿no? O sea, siempre va a haber algo que te impida o que no sea así. Y en cambio, cuando nosotros nos rendimos a Él, como dicen nuestros líderes, tú mueres porque renaces otra vez en Él y le entregas todo al Señor, siempre te da una sensación de mucho contento. Y esto lo podemos ver reafirmado en Lamentaciones 3, del 1 al 9, que sea el 3 del 1 al 9. Cómo el Señor ve nuestras aflicciones, ¿no? Dice, yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda luz. Volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Es cuando sientes como que Dios no te escucha, ¿no? Hizo que mi piel y mi carne envejecieran, quebró mis huesos. Me sitió y me rodeó de angustia y aflicción. Me enterró en un lugar oscuro como a los que había muerto hace tiempo. Me cercó en un muro y no pude escapar, me ató con pesadas cadenas. Y a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos en mis oraciones. Impidió mi paso con un muro de piedra, hizo mis caminos tortuosos. Que eso es lo que le pasó a Sara. Ella se sentía así, porque ella quería tener un hijo y no podía, porque el Señor le tenía reservadas otras cosas para que fuera más dichosa, pero ella quería controlar y decir, yo ya quiero un hijo y quiero dárselo a Abraham porque él va a ser el heredero y chalala, y las cosas no se dieron como ella quería y entonces por eso vivía frustrada y enojada. Sin embargo, cuando nosotros le entregamos nuestras cargas a Él y el control de nuestra vida y de nuestros problemas y de lo que esperamos, nada más esperar en Él y servirle a Él, te da mucha felicidad, como lo podemos ver en el Salmo 32. Ahorita lo busco. Del 8 al 10. Antes de que continúes, Adri, yo pienso en este pasaje que leías de Lamentaciones y yo creo que muchas nos hemos visto reflejadas en este tipo de expresiones, ¿no? Se vale. Lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, en el caso de las mamás que planteaste, no es que a una le haya dolido más que a la otra. No, las dos igual. Yo me imagino que es el mismo dolor, pero cuando, digamos, uno tiene esa queja contra Dios y llega un momento en el que uno desahoga su dolor con Él, tiene uno dos caminos: o permanecer anclado al dolor por pensar que eso es amor, o dejarme abrazar y consolar por Dios y seguir con más libertad. Hace unos días una persona nos llamó para que le quería un libro de los 365 días, entonces nos encontramos en un estacionamiento en un Walmart y ella, pues una señora muy guapa, muy alegre y todo, y dice, es que es para el curso que nosotros enseñamos. Y yo cuando le pregunté qué era, me dijo, es que nosotros les ayudamos a muchos padres a superar el duelo de un hijo. Y yo, wow, ¿y cómo hacen para manejar esos dolores tan fuertes? Y ella decía, pues mira, es que a nosotros nos sucedió lo mismo. Y cuando entendimos la salida de todo esto, dijimos, vamos a ayudar a mamás y a papás que viven esa situación. Y ahí es cuando uno entiende por qué. ¿Por qué? En el momento uno dice, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy viviendo esto? Explícame, ¿por qué conmigo? ¿Por qué me negaste? ¿Por qué esto? Y uno puede hablar con Dios de esa manera. O sea, sí, finalmente sus oídos, aunque digamos no me oyes, llega un momento en el que Él nos abre la puerta del cielo y para que derrame una bendición de consuelo y de riqueza tremenda y del sentido real de la vida. Entonces, creo que ahora, para dejarte continuar, Adri, me parece muy hermoso lo que está en este Salmo 32, el 8 al 10. Sí, dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida.
Te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tiene entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Entonces, yo creo que es así como dice la líder Pau, en lugar de eludir la mano de Dios o querernos contraponer contra Él en enojo y en ira, pues tú sabes, Señor, ¿no? Porque creo que hay que tener un duelo, porque yo también eso de que no pasa nada y todo está bien, no creo que sea correcto. Hay un duelo, pero siempre tratar de, como dice Pau, encontrarle un sentido a qué padre a esta familia, ¿no? O sea, me pasó y yo quiero ayudar a los que... Ajá, entonces se me y como hace parte del duelo está eso, ¿no? La muy negación, bonito. el enojo, bueno, todas esas etapas que hay que quemar. Y de pronto quizás a veces hemos leído como el amor ligado al dolor. Y duele, pero no es realmente lo mismo, no es sinónimo. De pronto tú estás viviendo un duelo y tú dices, es que si no me duele me voy a sentir como traicionando la ausencia de esa persona. Y la verdad que sí, son creencias muy, muy destructivas para que realmente se cumplan los propósitos de Dios en nosotras. Así que bueno, ahora muchas mujeres dicen, pero bueno, todo esto suena muy, muy bonito, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr realmente entregar ese control? Y aquí es donde hay un principio de vida tremendamente importante que nos va a compartir Leti, que no es más que un principio, empieza con un hábito. ¿Cuál es, Leti? Bueno, este principio es una delicia. Yo cuando leí la primera palabra, que es quietud, en la quietud puedo escuchar la voz de Dios. Y esa palabra de quietud me hizo llevar a mi mente a una montaña, estar sola, escuchar solo el aire, los pájaros, y así como que sentí sencillamente una paz y una tranquilidad. Y uno como mujer sabemos que tenemos muchísimas ocupaciones, que difícilmente esa quietud la podemos tener en nuestras vidas, en nuestro hogar, por tantas actividades que tenemos. Y pues traemos mucho ruido interno. Aparte nuestra mente va a todo lo que da, y dentro de todo esto traemos una batalla muy difícil que es en contra de nuestros recuerdos y de todos esos pensamientos nocivos que tenemos de toda la vida, ¿no?, que hemos vivido. Y por lo mismo debemos de escuchar la voz de Dios y no la nuestra, ¿sí? Vamos a, bueno, ya leímos el pasaje de Génesis 16, los versículos sería del 1 al 4, que dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Bueno, aquí hay una frase que en esta historia de Sarai, que nos recuerda a la historia de esta Eva, donde se observa mucha similitud, que dice que por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del fruto del árbol, ¿sí?, que viene en Génesis 3:17. Esta frase se encuentra con mucha similitud a la que viene aquí, que es: y atendió a Abraham el ruego de su esposa Sara, el ruego de que se llegara pues a su sierva egipcia, ¿sí?, que viene en Génesis 16:2. Bueno, ahora normalmente nosotros podemos estar escuchando a una mujer que le pide algo al esposo, un favor, una petición o lo que sea, y si el esposo la escucha, pues nosotros vamos a decir: ay, qué buen hombre, así quisiera que fuera mi esposo o algo.
Pero bueno, en esta ocasión no fue así. O sea, se puede decir, pero ¿por qué? ¿Por qué no fue bueno el que los hombres, tanto Adán como Abraham, escucharan a sus esposas, a sus mujeres? Bueno, lo que pasó aquí con esta Sara y con Sarai y con Eva fue de lo que le dijeron a sus esposos impedía que estos varones realizaran todas las instrucciones que Dios les había dado en ese entonces, ¿sí? Entonces Dios había hablado especialmente con ellos, con cada uno de ellos habló, estando solamente con ellos, y les dio instrucciones. Podemos verlo en Génesis 3, bueno, dice aquí que antes de crear a Eva, Dios habló con Adán y le advirtió que de todos los árboles podía comer, ¿sí? Excepto de uno, porque si comía de ese fruto moriría, ¿sí? Con Abraham pasó lo mismo. Sin estar esta Sarai, le dijo que él le hizo varias promesas en donde le dijo que pues él iba a tener un hijo y que siendo su familia de dos, o sea, iba a ser una gran nación que iba a poblar pues toda la tierra de Canaán y que iba a ser una gran bendición para toda la tierra. Y esto lo podemos ver en Génesis 12:3, ¿sí? Donde dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto fue lo que Dios le dio a Abraham como una promesa. Y en Génesis 15:18 dice que en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Sí? Y bueno, en estas ambas ocasiones donde Dios instruyó a estos varones para que fueran líderes de su familia, para que los supieran guiar, ¿sí? Y en estas dos situaciones, bueno, pues las mujeres también intervinieron y torcieron todo el plan de los varones, el plan de Dios, y pues el marido escuchó cuando no deben de escuchar, ahí están, acceden. Y la familia, pues como resultado, pues salió toda desviada pues por el rumbo. En este caso son los hijos, ¿verdad? Pero en este principio de la quietud, yo les invito que tomen su tiempo en esos momentos de desespero, en esos momentos de tribulación, o cuando se ha hecho una petición donde ya tienen mucho tiempo orando y pidiendo a Dios. No se desesperen, no pierdan esa esperanza. Dios, Él tiene su momento para actuar en sus vidas, Él tiene el control de tu vida y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Yo nada más te digo esto, si tú tomas el hacer la solución, tomar la solución de tu problema con tus propias manos, con tus propias fuerzas, te aseguro que vas a poder vivir momentos agradables, pero vas a vivir consecuencias muy dolorosas como las vivió esta Sara al tener un hijo de su sierva, pero después el tener su desprecio, el tener ese sentimiento de vergüenza siendo ella su dueña de Agar. Entonces yo te invito a que tú esperes, aunque es desesperante para nosotras las mujeres la espera, tú debes de esperar en quietud a que llegue la respuesta de Dios. Dios tiene sus tiempos y son los mejores para nosotros. Y si algo no ha llegado es porque quizás no es el momento para que Él te bendiga con esa respuesta a tu oración. Así que pues bueno, yo por el momento estoy y cedo la palabra aquí a nuestro líder. Gracias, Leti. Pues yo recuerdo en algún momento decir, pero ¿dónde están los hombres de Dios, los hombres líderes? Yo solo veo machismo por un lado y por el otro veo hombres completamente ausentes de sus casas, ¿dónde? Y pues esta persona me dijo, pero ¿y qué? ¿Y dónde están las mujeres que oran por esos esposos? ¿Dónde están las mujeres que conocen las promesas de Dios? Y pues bueno, siempre que leo esta historia de Sara, pues comprendo que ella sabía que Dios le había hablado a su esposo, pero ella no había escuchado a Dios directamente. Y a veces lo único que escuchamos es la vocecita de haz algo, ya, haz
algo de inmediato y resulta que esa voz en ese momento es lo que menos funciona, sobre todo en situaciones de tanta complejidad y de tanta necesidad, donde realmente necesitamos escuchar a Dios y donde realmente la quietud nos hace mucho bien, ¿verdad? Así es. Cuando hablamos de salud mental, el estado de neurosis, que es algo tan común hoy día, los hospitales están llenos de problemas de neurosis, centros de neuróticos anónimos están multiplicando porque hay mucha necesidad y mucha ayuda en torno a este tema y pues ni hablar de los problemas físicos que trae esto consigo. Así que quietud, ¿verdad? Y vamos entonces al principio número 4, que es un arma poderosa, sobre todo en nosotras las mujeres, que tenemos el don de la palabra, ¿sí? Así que pues bueno, Alma, te cedo la palabra. El principio número 4 es: vivo la consecuencia de mis palabras. Ojo, aquí dice consecuencia. Y a mí me llama mucho la atención porque ahorita de lo que les voy a platicar, o sea, ya sea que lo sepamos o no, no nos exime de las consecuencias. O sea, todo tiene que ver, por ejemplo, lo voy a relacionar con Santiago 3:4. Aquí viene claramente, dice: también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. Y incluso más abajo dice: de la misma manera la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Y después dice: el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Bueno, pues tú que eres nutrióloga, Alma, todo tiene que ver con el dominio propio, ¿verdad? Exacto. Si no podemos controlar nuestra boca para comer, porque de pronto tengo un problema de azúcar que la tengo por las nubes y voy saliendo y veo una pastelería de esas, donde la especialidad es el chocolate, bueno, y digo: ay no, esto es una señal de Dios, tengo que comer, ¿sí? Porque ese es nuestro dominio propio terrible. Pues la lengua pasa exactamente lo mismo y es algo que el Señor quiere regalarnos sobre la lengua. Y además es que como lo dice aquí, ¿no? O sea, como un timón, algo tan pequeño, tiene un poder tan importante en la dirección de un barco. Y es lo mismo que pasa en nuestras vidas. O sea, creo firmemente que nosotras tenemos la habilidad, pues, de comunicarnos, de crear relaciones, porque es parte del diseño divino de Dios. Y los hombres tienen otras. Es como, por ejemplo, si juntamos niños de preescolar, pues vemos que los niños son como más con sus carritos, construyen, y nosotras somos más de platicar, jugar, y que el peinado, somos como más enfocadas en los detalles. Y no quiere decir que esté mal, simplemente es parte de un deseo que Dios tuvo, que así deberían de ser las cosas. Y nosotras tenemos esa parte, o sea, ese don, pero también lo podemos utilizar como en nuestra contra. ¿Por qué digo en nuestra contra? Porque lo mismo que comentaba Leti, o sea, esa parte de no tener quietud me puede hacer querer controlar todo, querer dar la dirección que yo quiero, utilizar mis intenciones ahí, mis propios deseos, y no dejar que Dios sobre en eso. Entonces yo misma puedo interrumpir una bendición, a lo mejor ya es el tiempo, pero no dejo porque no suelto. Y como decía Belladina, o sea, quiero ayudarle a Dios. Entonces pues ahí es donde puede esperar un poco más, y en donde tal vez si soy un poco impaciente, pues me va a tocar ser más paciente. Y lo importante aquí también es que pues se puede manipular con la lengua muchas cosas. Puedo manipular, a lo mejor ustedes que ya están casadas, pues alguna situación con la pareja, el esposo o con los hijos. Y esto puede ser grave después de un tiempo, porque no me estoy dando cuenta que toda palabra ejerce un fruto, ¿no? O sea, y en cierto tiempo, aunque nosotros no veamos esa intención o mala intención, como a veces podemos decirlo, tiene una consecuencia, o sea, cosecha de una manera que a lo mejor después no nos gusta o no es la adecuada. Entonces, qué importante es que nosotras establezcamos relaciones sanas, primero con Dios. O sea, tener una relación íntima con Él también me va a ayudar a cederle el control
a que Él sabe qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor para mi familia, y también pues ser paciente y esperar. Y también lo que me llama la atención es que, al igual que Sara, o sea, que no se dio cuenta que venía una bendición más grande y ella quiso manipular ahí la situación. Entonces, ¿eso cómo nos afecta después? O sea, porque después vienen reproches o vienen otras situaciones que ya no sabemos cómo manejar o controlar. Entonces, todo es una cadena. Y lo importante aquí es que por algo también está el hombre, en este caso pues el esposo, la pareja, cómo Dios obra de manera distinta en él a mí. O sea, incluso no sé si a ustedes les ha pasado, levanten la mano si sí, que yo quiero que Él manifieste lo mismo que yo, o sea, que se vea que Él ora, que se vea que hace devocional. Digo, lo comparto así abiertamente porque la verdad es que de repente yo volteaba, ni modo, Samuel, te tocaba salir aquí, de que, pues no sé, yo hago el devocional y él como el puro plan, y yo decía, no, es que el devocional y orar y todo. Y yo no dejaba, o sea, como que él viviera su propio proceso. Incluso hasta la misma lengua, cómo puede perjudicar en casos, por ejemplo, de crítica, que a veces decimos crítica constructiva. La verdad es que no siempre es así, más bien sería crítica controladora. Porque yo ahora sé de que lo veía y yo, no se le ve, como que le hace falta más relación. Y después me di cuenta que es eso, o sea, que yo no tengo que intervenir en eso, que hay que dejar que Dios hable en la vida de él, que los hombres tienen un liderazgo y que nosotros debemos de sujetarnos, y también entender que eso es parte del diseño, lo que ya les había comentado. Y también hay una parte que es Hebreos 11:8, que dice, a ver, aquí lo tengo. Si alguien ya lo tiene, sí, ya lo encontré. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Y la última parte de se fue sin saber a dónde iba, a mí eso me generaba un estrés. Yo decía, es que como uno va a ser como un tronco en el mar y dejarse llevar, ¿no? O sea, bueno, no sé ustedes, pero la verdad es que esa parte de repente uno dice, ¿y si Dios se equivoca? ¿Y si Dios se olvida de mí? ¿Y qué pasa si no se cumple o si se le olvida ahí el propósito que él tiene para mí? Tiene tantas cosas, está tan ocupado, y la verdad es de que Dios no es un Dios ocupado, no es un Dios que no le importan nuestros asuntos, al contrario, así como le dio promesas a Abraham, claro que hay promesas para cada uno de nosotros, y sobre todo que hay un propósito que él quiere cumplir. Y básicamente es eso. No sé si alguien quiera agregar algo en este tema. Ay, no sé si alguna venga de una familia donde haya mujeres controladoras. Yo creo que todas, ¿no? Sí. Bastante, ¿no? Sí. Una persona muy cercana una vez me decía, pues es que la verdad sí, yo he destruido mucho a mi esposo con mis ofensas. Pero es que es verdad, no hace nada, es un inútil, es un inepto, es un bueno para nada. Bueno, ¿cómo más quiere que le llame? Entonces, pero pues esa persona escuchaba lo mismo de su mamá hacia su papá, o sea, es como el ADN, ¿no? ¿Cómo luchar contra eso si nuestra lengua es como si estuviera programada para intentar arreglar las cosas de una manera como cruel? Con las palabras, si tú, por ejemplo, tienes el caso de un hombre que no tiene liderazgo, que es débil o muy ausente o tiene un problema como depresión, tantas cosas, la lengua tiene mucha influencia en cómo se anima
un alma, o sea, cómo se resucita una persona que pareciera que está muerta. Y es, oye, ¿sabes qué? Esa idea que tuviste la vez pasada funcionó. ¿Qué sugieres? ¿Qué quieres que hagamos en esto? Yo te sigo, aunque por dentro esté diciendo, por ahí no es, ¿sí? Y resulta que no es tan grave, pero yo todo pienso que yo tengo la solución en mi cabeza. Porque yo sé qué es lo que a mi hijo le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que le funciona, qué es lo que no. Y ese tema de tener la razón nos daña muchísimo. Seguir al esposo, o sea, en sujeción mutua, porque yo estoy tan sujeta a él como él a mí, obviamente si Cristo está en la relación, si no, es bastante complicado, es muy, muy difícil que las cosas realmente se lleguen a dar de una manera más libre. Entonces, digámosle al Señor que nos use mucho con el poder de la palabra. Y si yo conozco, por ejemplo, Dios que ama, yo a veces, una señora una vez me dijo, yo le dije a Dios, ¿qué quieres con mi esposo? Y fue muy bonito, porque básicamente lo que el Señor le dijo es, yo ya pagué un precio por él. Yo lo amo tanto y a mí me costó más que lo que te está costando ahorita, así que déjame actuar. Y ella empezó a verlo con otra cara, ¿no? Ella decía, híjole, él es de Dios, Dios pagó por él, entonces creo que por lo menos respeto. Cuando se quebranta la línea de respeto, ya estamos hablando de otras ligas y no se olvidan tan fácil esos golpes de palabra. Bueno, el quinto principio nos habla de la rendición, cómo realmente nosotros podemos encontrar nuestra identidad con Dios a partir de una rendición. Y es que si nosotros nos ponemos a pensar en cómo rendir nuestra voluntad, dejar el control, cómo rendirnos ante Dios y ante las situaciones, la verdad es que eso es bastante complicado para muchas. La verdad está como cuesta arriba, no es algo sencillo de hacer, pero cuando podemos visualizar lo que Dios tiene preparado para nosotras, realmente que esa rendición se vuelve sencilla. Si nos vamos a los textos al Génesis, con el que comenzamos, a Génesis 17:5, vamos a ver qué dice, 17:15. Dios también le dijo a Abraham, a Sarai, tu mujer, ya no la llamarás Sarai, ahora su nombre será Sara. Y es que pasa algo bien especial, y es que cuando nosotros nos dejamos que Dios nos transforme, Él nos da otra identidad. Y eso fue lo que entendió Sara cuando dio su rendición, cuando se rindió a la voluntad de Dios. La verdad es que ella, quiero que por un momento veamos, o sea, un contraste. Lo difícil que es rendirse, porque no es sencillo, contra el otro contraste de ver a esta mujer, a Sara, con su bebé, escuchar las risas de su bebé, escuchar, no sé, su danza, ella bailando con su bebé era su anhelo, finalmente llega a sus brazos y ella danza y baila y está feliz y llama a Abraham y le dice, mira su primera sonrisa, y de pronto las manitas del bebé tocando la mano de su papá, ¿no? El contraste de sus manitas pequeñitas, gorditas, a las manos desgastadas y ancianas de Abraham. Y la verdad es que eso son cosas que producen mucho gozo, ¿no? Imagínense la cara de Abraham, los ojos de ver a Sara con su hijo, verla darle besitos o hacerle cariñitos a ese bebé. Y quiero que ahora visualicemos cómo los ve Dios, ¿no? Entonces, todo eso nos da un contexto bastante diferente del precio que se paga cuando uno se rinde.
¿sí? Cuando uno se rinde, realmente Dios tiene para nosotros muchísimas bendiciones que sobrepasan nuestras expectativas. Siempre nos vamos a ver sobrepasadas, y es que es bien hermoso entender que cuando nosotras nos dejamos transformar, nos dejamos cambiar el nombre y tener una identidad como la que Dios quiere para nosotras, Dios nos hace más hermosas, o sea, la rendición nos hace más hermosas, no solamente ante los ojos del mundo, porque seguramente ya, como veía Abraham a Sara, ya era una anciana, ¿sí? Entonces es una hermosura que va mucho más allá de los estándares de belleza modernos, o mucho más allá de los estándares de la edad, ¿sí? Es un realce especial de belleza, es una belleza que solamente puede dar el gozo de estar llenas y plenas cuando hemos entregado nuestra confianza a Dios. Entonces, pues qué hermoso que nosotros podamos entender eso, y podamos entender que el precio de rendir nuestra voluntad es un precio pequeño frente a las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Sí, que quisiera que meditáramos en una lectura de Primera de Pedro 3:6. Sí, capítulo 3, versículo 6. Dice, por ejemplo, Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Y ustedes son sus hijas, si hacen el bien y viven libres de temor. Entonces, cuando nosotros hacemos una lista de nuestros deseos, de lo que queremos, y frente a un versículo como estos, uno dice, bueno, ¿qué frutos tiene el que yo rinda mi voluntad versus a que yo ejerza el control sobre las cosas, ¿verdad? Y la palabra aquí es muy clara, ¿no? O sea, cómo hay una parte en la que la voluntad se rinde, y en la que como que se es llamada hija al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bien importante el que nosotros asumamos como esa identidad de rendir nuestra voluntad. También es bien importante, quiero que veamos otro versículo para analizar y reflexionar, que es Hebreos 11:11. Dice, por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho esa promesa, quien le había hecho la promesa. Entonces, el ver confrontada mi voluntad, la rendición, ¿no? Pone también de frente mi fe, ¿sí? ¿Qué puede hacer? O sea, ¿qué cosa le queda imposible a Dios siendo Dios? ¿Sí? Y mi fe, ¿cómo está esa fe? Si yo quiero hacer mi voluntad y quiero ayudarle a Dios como hizo Sara, pues ¿dónde está mi fe? O sea, realmente ahí estamos hablando de que no hay fe. Y pues bien importante el hecho de que nosotros podamos tener ese gozo, tener esa plenitud que nos da el poder rendir nuestra voluntad. Entonces, muy importante que nosotros hagamos esa lista y confrontemos realmente, entendiendo que nosotros somos administradoras, que nuestros hijos no son nuestros, ¿sí? Que son hijos que Dios nos ha dado, el esposo, el hogar, el trabajo, muchas de las cosas que nosotros queremos controlar como si fuéramos las dueñas. ¿Qué tantos beneficios realmente nos trae eso?
y cómo realmente Dios nos hace estas promesas aquí, escritas en su palabra, y nos lo muestra de manera muy clara con la vida de Sara, cómo ella quiso tomar el control y realmente lo que le trajo risas y alegría a su esposo, a su casa, a toda una generación aparte, fue el haber rendido su voluntad, haber confiado, haber entregado. Finalmente Dios actuó no acorde a la realidad como nos mencionaba Belladina, sino de acuerdo más a la verdad, ¿sí? La realidad era que era una anciana, no iba a poder tener hijos, pero Dios se glorificó en ella y dio un mensaje a todo su pueblo y un mensaje que pasará de generación en generación, importante. Entonces, cuando nosotros rendimos nuestra voluntad, bueno, no sabemos tampoco a cuántas personas estamos impactando con ello de manera directa a nuestros hijos, porque nos están viendo confiando y entregando. Entonces creo que hay un principio pues bastante claro que nos deja pues esta enseñanza de la vida de Sara, ¿no? Sí, con el que podemos concluir este tema. Yo creo que lo que mencionas, Claudia, nos deja también un mensaje claro, y es que nunca es tarde, porque quizás tú dirás, no, pues yo ya tengo cierta edad, ya mis hijos tienen cierta edad, ya lo he hecho está, y resulta que no. Los planes de Dios siguen en pie para sobre todo transformar nuestra identidad, o más bien darnos una identidad, porque creo que nos hemos casado con identidades prestadas, con modelos ajenos al que Dios tiene para con nosotros. Pues una mujer de 90 años a la que Dios le cambió el nombre de Sarai, que significa princesa soberana, que es un nombre muy bonito, como Abraham sin H, significaba padre enaltecido, y se los cambió por padre de multitudes, Abraham con H intermedia, y Sara significa mi princesa. Ese pequeño detalle en su nombre fue lo que transformó completamente su corazón y la hizo dócil con Dios, el amor que encontró en él. Principio número 1, tu verdad no es tu realidad. Principio número 2, la visión que tienes de Dios tiene todo que ver con la visión de ti misma. Principio número 3, en la quietud yo puedo oír la voz de Dios. Principio número 4, voy a vivir las consecuencias de mis palabras. Y quinto, es vital una rendición para que Dios me dé una nueva identidad. Así que vamos a orar. Bueno, Señor, te queremos bendecir por la oportunidad que nos das, Señor, de estar acá. En estos breves minutos de quietud, Señor, yo te pido que tú renueves, Señor, en nosotras las fuerzas, porque entregarte el control no es sinónimo de debilidad. Todo lo contrario, es sinónimo de fuerza. Si Sara tuvo fuerza para parir un hijo a esa edad, si tuvo fuerza para jugar con él, para crearlo, para formar un hijo tan especial como fue Isaac, Señor, a esa edad, tú lo que quieres decir, Señor, es que nuevas fuerzas tendrán los que esperan en ti, como siempre nos lo has prometido. Así que ayúdanos, Señor, a verte a ti, a escucharte a ti, a disfrutar, Señor, de todo lo sobrenatural que tú tienes preparado para nosotras. Y nos sorprenderás con grandes cosas, Señor. Lo más hermoso con lo que nos sorprendes es que tú nos llamas con amor. Tú renuevas, Señor, nuestra identidad. Y el milagro más grande, Señor, es ese, que nos haces tus hijas. En tu nombre, Señor, queremos permanecer unidas a ti como Padre y comenzar a conocer los secretos de tu corazón. Amén. Amén.